buena palabra de Dios siempre es necesario tener en el corazón. Hay un libro en la Escritura que es el libro de Proverbios, y allí hay un proverbio dirigido a usted, papá, mamá, amigo, amiga, que tiene a cargo un menor. Dice así: instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Tan necesario poder instruir a nuestros niños. Hay distintas formas de instruir a nuestros niños, hablándoles, con el ejemplo, con historias, o también mediante los juegos. Siempre instruir a un niño es necesario. ¿Por qué? Porque hay gente mala. Realmente hay gente que tiene un mal corazón, está con la maldad en su corazón, y nuestros niños deben saber detectarlos. Así que le invitamos siempre a tener una porción de la palabra de Dios. Usted está disfrutando Nuevas Mañanas, aquí el matinal de Nuevos Comienzos Televisión. Estamos con Freddy de Fundación Bethesda, y Freddy nos va a hablar de un tema que se llama abuso sexual infantil, pero enfocado en la prevención. Freddy, cuéntanos. Sí, mira, a mí me gustó mucho el versículo con el cual empezaste. Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Un versículo muy, muy lindo. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Por qué es tan importante para mí este versículo? En pocas palabras, las encuestas dicen que si un niño es educado en la prevención del abuso sexual infantil antes de los 7 o 8 años, se disminuirá en 5 o 6 veces las posibilidades de que este niño fuese abusado. ¿Sabes, Freddy? A uno que tiene hijos, cuando le tocan este tema, como que dice, ay, ¿cierto? Porque dice, no, eso le pasa a otros niños, y nos descuidamos, y uno dice, pero ¿cómo podemos avanzar en este tema? Realmente nos confronta, porque los padres somos los responsables de instruir. Sí, es bien complicado, porque finalmente en las diferentes áreas de la sociedad se da. No es que solamente se dé en entornos de pobreza o de riqueza, no, en todo área, en cualquier lugar se puede dar, y eso es lo preocupante finalmente de esta temática. ¿Qué nos has traído? Vamos a la siguiente diapositiva. Los invito a que conozcan este logo del Protege, que es nuestro proyecto que como fundación trabajamos en la prevención del abuso sexual infantil. Así que nos pueden invitar, estamos en todo lugar y podemos hacer charlas. Pasando la publicidad también, también. No, muy bien. Finalmente hoy vamos a hacer un repaso rápido, pero si alguien quiere saber más se puede comunicar con nosotros. Fundación Bethesda. Exactamente. Y este es el proyecto de la fundación, Protege. Protege. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva para empezar a ver alguna realidad de cómo estamos como país. Miren, según la UNICEF se producen 224 abusos sexuales infantiles por hora en América Latina. Somos uno de los continentes con más abuso sexual infantil, lamentablemente. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo así, que en el último minuto que hemos hablado, ya 3 niños han sido abusados. Qué horrible. Ya esa estadística duele mucho. Pero hay una estadística que la verdad me duele más. Y es finalmente que según la Organización de las Naciones Unidas, Chile es el tercer país del mundo con más delitos sexuales. Qué horrible. Pero es una realidad que hay que enfrentar, ¿cierto? Y realmente el tercero en un ranking como este, realmente muy llama la atención. Sigamos con la diapositiva. Definamos rápidamente lo que es abuso sexual infantil. Lo podemos leer acá. Es todo acto, es todo contacto e interacción que se da entre un niño o una niña y un adulto, en el que es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto o a otra persona. Esa es rápidamente la definición de lo que es abuso sexual infantil. Tenemos que comprenderlo de esa manera, es decir, cualquier contacto que haya entre un niño y un adulto en el ámbito sexual. Es así simple. No pueden haber contacto sexual entre un niño y un adulto. Ahora, ¿qué es un niño ante número? Es decir, ¿qué edad hasta qué edad es considerado un niño? Sí, aquí desde el ámbito legal podemos ver un niño obviamente menor de los 18 años, pero también se puede ver mayor de 14 y menor de 14 en el cambio de lo legal en torno al abuso sexual infantil. O sea, un niño menor de 14 años está considerado así. Sí. Toda persona menor de 14 años que cumpla con esta definición, ¿cierto? Es decir, un hombre no se puede enamorar de una niña de 13 años y tener... Eso sería considerado abuso sexual infantil en nuestro país y con las leyes que hoy día están vigentes. Sí,
Y aún en los adolescentes, es decir, arriba de 14 años, se llama estupro. Es decir, que tampoco se puede tener relaciones sexuales con un mayor de 14 años y menor de 18. También ilegal. Muy bien. ¿Qué es esta gráfica? Sí, mira, aquí vemos cómo se va dando el abuso sexual infantil. Porque te explico rápidamente. Ya. En la antigüedad, entre comillas, cuando uno era chico, ¿cómo te enseñaban a prevenir abuso sexual infantil? En pocas palabras te decían, ¿sabes qué? No aceptes un dulce en la calle. No, pero preocúpate de esa manera, no le habla a desconocido. Y sí, eran esos dos consejos. Sí, no le habla a desconocido y no le aceptes un dulce a nadie en la calle, a ninguna persona. Exactamente, porque se consideraba que el abuso sexual infantil era algo que se daba ya cuando estabas fuera de las paredes de tu casa. Pero lamentablemente las encuestas nos dan otra realidad. El 84% del abuso sexual es dentro de la casa, es intrafamiliar. Y eso es muy, muy doloroso porque finalmente ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, eso es lo que venimos a enseñar hoy día. Aquí en Nuevas Mañanas. Dame una pausa. Recuerde, Nuevos Comienzos Televisión, tenemos nuestro Facebook, NCTV Oficial, para que comparta esta transmisión, para que coloque sus comentarios. Está lista y dispuesta, así que ayúdenos ahí con la red social. Estamos tocando hoy día la prevención del abuso sexual infantil, junto con nuestro amigo Freddy de la Fundación Bethesda, ¿cierto? Que tiene este proyecto, el cual nos está entregando toda la información. También tenemos nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, así que están las redes sociales activadas. Sigamos entonces. Silvia, el niño está expuesto en el abuso sexual y según lo que dicen estos estudios, estadística, es que es alguien dentro del núcleo familiar, dentro del contexto familiar, quien ejecuta este abuso sexual infantil. Sí, mira, en el próximo gráfico de torta podemos ver, mira, el 18% de los abusos dentro de la casa es por el padre. Y ahí continúa padrastro, tío, hermano, abuelo y ambos padres. Entonces, muy doloroso saber este porcentaje, pero también nos ayuda mucho a saber cómo prevenir. Ahora, el tema de, me gustaría, no sé si está el definir qué es el abuso sexual en sí, porque uno se imagina el peor escenario, ¿cierto? Sí. El peor escenario. Pero en sí, como definición, ¿lo tienes dentro de tu lámina? Vamos a la siguiente diapositiva. Te adelantaste justo ahí. Mira, rápidamente veamos el abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de abuso sexual infantil. El con contacto físico y el sin contacto físico. A ver. ¿Estás diciendo que hay una persona que puede abusar de un niño sin contacto físico? Sin tocarla. Y es una forma de abuso. Y muchos pensarán, pero finalmente, ¿qué pasa con este tipo de abuso? Ese abuso de la misma manera tiene las mismas consecuencias en el niño y también se puede denunciar. Entonces hay que conocerlo. Vamos rápidamente. Todos conocemos el con contacto físico, es decir, tocaciones, rozar los genitales con la víctima, dar besos en los lugares que no se puede, dar una palmada en el trasero, tipos de abuso que se pueden dar. Hay familias, yo me doy cuenta que hay familias, ¿cierto?, que tienen el hábito de besarse en la boca, los papás con los hijos y todo, y como lo hace con el papá, con la mamá, claro, con otro familiar tienden a hacerlo, y a veces adultos también, su palmadita, ¿eso es considerado? Sí, eso es considerado como un tipo de abuso sexual infantil. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como tú dices, son costumbres que tenemos como familia que hay que erradicarlas. Quizás no le van a hacer daño al niño porque el papá o la mamá, pero sí le estás diciendo algo al niño indirectamente. Claro. Claro, bueno, se puede hacer. Si el niño entiende que quienes hacen eso es alguien que a uno lo ama, que lo protege, lo cuida, con los tíos, con otro familiar pueden permitir eso y lo van a hallar normal. Pero no es normal y no es correcto. Y no es normal y no es correcto. Y una de las mayores problemáticas en torno al abuso sexual infantil es normalizar las conductas. Entonces los niños finalmente pueden vivir una vida normalizando ciertas conductas y no darse cuenta hasta muy mayores de edad que fueron abusados. Ok, entonces el abuso sexual infantil físico, pero ¿y el no físico? Sin contacto físico. Aquí tengo una lista de tipos de abuso sexual sin contacto físico, es decir, mostrar los genitales. Es decir, que un adulto vaya y muestre los genitales al niño. Pedir al niño que éste se desnude y muestre sus genitales. Exponer al niño, al menor, a material pornográfico, que igual se da. Conversaciones de contenido sexual. Obligar a ver actos sexuales. Utilizar al niño para material pornográfico y el grooming.
son tipos Dame de... una pausa, te tiraste todo así como de una. Sí, muy rápido. Me dejaste que, a ver, en lo práctico. Es decir, yo tengo un primo que tiene 24 años, ¿cierto? Y con mi hijo que tiene 14 y va y le manda un video WhatsApp con pornografía. Él está cometiendo abuso sexual infantil si eso se lo está enviando a un niño menor de edad. Exactamente. Eso es considerado, no hay un contacto físico, pero compartió un video y es considerado como evidencia. Sí, es considerado como evidencia, okay. Exactamente. Y aquí podemos ver tipos como el grooming. Explícame o sea, todo en español lo entendimos bien, pero el grooming, quizás nuestros amigos que están viendo el canal, ¿qué es el grooming? Recuerden, a todos los que están aquí, no se asusten, estamos hablando de prevención, pero es necesario definir. Sí. Porque a veces esta palabra de abuso sexual infantil, que, ay, sí, y nos imaginamos el peor escenario, ¿cierto? Pero con este detalle, con estas definiciones nos queda claro que hábitos que tenemos en la familia pueden llevar a esta instancia, y comportamientos que no necesariamente hay un contacto físico, sino que hay... Imagínate, yo recuerdo cuando chico tenía unos primos que les gustaba andar bajándose los pantalones como para mostrar así, mira, y eso es abuso sexual infantil sin contacto. Sí, exactamente. Vamos con el grooming. Defíneme el tema de grooming. Te lo explico rápidamente. Es el abuso sexual infantil a través de las redes sociales. Tú me dirás, ¿cómo se hace eso? Un abusador se crea un perfil falso, normalmente bajándose la edad, un niño de 10 años, 11 años, 9 años, y se hace pasar por comienza una relación con el niño, abusador comienza una relación, le pide cierta fotografías de alto calibre, material pornográfico, lo empieza a chantajear, y a través de ese chantaje hay más imágenes, a través de ese chantaje puede llegar inclusive a la violación. Wow. Entonces esa es una temática que quizás en otro programa la podemos hablar más a fondo, pero se da, y se da mucho, y se está dando. A ver, déjame ver si te entendí bien. Entonces el grooming, ¿cierto? Esta palabra que está en inglés, para usted, amigo televidente, sobre todo nuestras dueñas de casa, que dicen, es que esas cosas de redes sociales, si utilizan una aplicación, ya sea cualquier red social, Instagram, YouTube, Facebook, para vincularse con los menores de edad, y ahí colocan ciertas piezas pornográficas o generan una relación con un falso perfil, están generando lo que hablan de lo que es grooming, esa relación, esa interacción utilizando con las redes sociales. Muy bien. Entonces, cuéntanos. Vamos ahora, algunos indicadores del abuso sexual infantil. ¿Qué es esto? En pocas palabras, tu papito, tu mamita, ¿qué tienes que saber? ¿En qué te das cuenta de que tu hijo quizás está siendo abusado? Quiero aclarar algo así. Estos son indicadores multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente uno, es decir, mira, yo te puedo decir cambio en el rendimiento escolar y tú dices, oh, mi hijo sufrió cambio en el rendimiento. No quiere decir que automáticamente haya sido abusado, sino que tienen que darse muchos de estos, y la suma de todos estos te hacen preocuparte y decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Lo que nos vas a decir a continuación, entonces, son las cosas que como papito yo tendría que poner atención, pero no me puedo escandalizar si, ay, no, mi hijo está sacando malas notas. No, es un conjunto de variables. Exactamente, mira, veamos algunos rápidamente. Ya. Cambio en el rendimiento escolar. Así, el niño finalmente le iba muy bien en el colegio y de un momento a otro baja las notas. No es simplemente que el niño siempre le ha ido mal, no. De un momento a otro empieza a bajar las notas. Desconfianza o excesiva confianza con una persona. Los niños, nosotros decimos que tienen como un criterio, entre comillas, o sexto sentido. Es decir, que un niño al tiro, no me quiero juntar con él, no quiero ir al colegio. No me deje en la casa de allá. Exactamente, algo está pasando. Retroceso en el lenguaje. Los niños empiezan a actuar como bebés. Los vemos mucho. Cuando nace un nuevo integrante en la familia, el niño se pone celoso y empieza a hablar como bebé. Pero muchas veces también es por el abuso sexual infantil. Trastornos del sueño, por las pesadillas, diferentes problemáticas, desorden en la alimentación, hiperactividad, miedo generalizado. Podemos ver por allá agresividad, culpa y vergüenza. Esto es muy, muy fuerte, porque finalmente sienten mucha culpa por lo que está pasando y mucha vergüenza porque creen que finalmente es su culpa. Depresión y bajo autoestima, se sienten dañados.
Conversaba hace muy poco tiempo con una educadora de párvulo, la cual me decía, ¿sabes qué? Supimos de una niña de 5 años que intentó suicidarse. Ay, Dios santo. Y yo dije, ¿cómo una niña de 5 años intenta suicidarse? Me dijo, salió del jardín, se puso en el patio bajo la lluvia. Yo dije, ya, pero ¿qué pasa? Que le preguntamos y ella dijo que su mamá le había dicho que si salía bajo la lluvia se iba a enfermar y se podía morir. Y ella, bajo la lluvia, quería morirse. Entonces, la depresión y la baja autoestima en niños existe. Rechazo a su propio cuerpo, ya que se sienten la misma culpa y vergüenza hace que no le guste su cuerpo. Trastornos somáticos, es decir, dolor de cabeza, abdominal, desmayos, y intentos de suicidio o ideas suicidas, como ya lo estuvimos viendo. Qué panorama, pero necesario. ¿Por qué es necesario prevenir? ¿Cierto? Como papitos nos tenemos que hacer cargo de poder instruir a nuestros niños, y qué bueno que la Fundación Bethesda esté trabajando en esto y en este día nos pueda traer esta información. Recuerde, estamos acá en Nuevas Mañanas y estamos compartiendo en este matinal la prevención del abuso sexual infantil, repasando lo que hemos visto en la definición del abuso sexual, que está el abuso sexual infantil con contacto y sin contacto, y que hay algunas variables que usted debe observar en el comportamiento de su niño para detectar si está siendo víctima de este tipo de abuso sexual. Recuerde que por las redes sociales, cuando alguien le comparte información o genera una relación donde se vuelve de carácter sexual esa relación, mandándose imágenes y ese tipo de cosas, se llama grooming. Entonces nuestros hijos podrían ser víctimas de eso y es necesario prevenir. ¿Qué nos propones? Exactamente, aquí Freddy, traje 6 consejos prácticos que consejos. Tú como papá, mamá, abuelita tienes que llevar a cabo en tu casa. Estos consejos son muy simples y los vamos a ver a continuación para que finalmente tú en la comunidad de tu hogar puedas prevenir lo que es el abuso sexual infantil. Vamos al primero. Enseñe y converse sobre el tema. Esto es muy pero muy importante. Háblele sobre las partes privadas y las partes públicas de su cuerpo. Como vimos desde el comienzo, decíamos, instruye al niño en su camino porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, que desde muy pequeño empieza a hablarle estas temáticas a los niños. Pero ¿cómo abordé ese tema, Freddy? Enseñar en las partes públicas y las partes íntimas. Mira, nosotros lo hacemos de una forma bastante simple. Ya, a ver. Vamos, sentamos al niño y le decimos, dibuje el cuerpo de un niño. Y dibujan el cuerpo de un niño. Ya. Y dijo, ahora ponle traje de baño. Entonces el niño hombre que le va a poner pantalones cortos, claro, y la niña le va a poner bikini o traje de baño completo. Y le dice, ¿sabes qué? Finalmente lo que tapa el traje de baño es una parte privada y lo que deja ver es una parte pública. Muy bien. Y quizá en un tiempo simple de sentarte en la alfombra con tu hijo unos lápices de colores ya le estás enseñando algo muy importante. Muy bien, buen ejemplo, Freddy. Enséñele a nunca guardar secretos. Esto es muy, pero muy importante porque finalmente el abusador lo primero que ocupa es el secreto. Entonces, enséñale a no guardar secretos. Muchas veces le enseñamos cosas como no le cuentes tal cosa a tu mamá, no le cuentes tal cosa a tu papá. Eso está mal. ¿No? Y finalmente el secreto pasa no a ser parte de un código en la familia. Exactamente. Si el papá le dice, mira, esto no se lo cuenta a la mamá, le está enseñando erróneamente. Porque cuando viene un abusador, le va a decir, no le cuentes esto a tu papá. Un arma de doble filo. Un arma de doble filo. Entonces, no necesitamos grandes secretos dentro de la familia. Y saber finalmente que hay que darle la confianza para decirle al niño lo que quiere y cuando quiera. Es decir, los secretos también dan eso. Dan esa sensación de que hay cosas que hay que ocultar. No, ¿sabes qué? Hijo, tú puedes decirnos lo que quieras y cuando quieras. Yeah. Puedes hablar con nosotros. Hace un tiempo veía una imagen que en verdad me impactó. Decía lo siguiente. En pocas palabras decía, si tu hijo tiene miedo de contarte que se sacó una mala nota en el colegio, ¿crees que va a tener la suficiente confianza para decirte que fue abusado? Obvio que no. Claro, si cada vez que nos cuentan algo lo terminamos castigando, sí. Olvídate, no te voy a contar ninguna cosa. Amigo, amiga, tome ese consejo, ¿ah? Tome ese consejo. Y esto, claro, parece, ay, pero yo crío a mi hijo como quiero. No. Si lo cría como usted quiere, bueno, puede sufrir consecuencias como esta. La falta de confianza con los padres. Sí. A veces pensamos que no, el colegio tiene que hacer toda la tarea. Y no, uno como papá tiene que asumir. Y estos consejos, usted, papito, mamita, los puede poner en práctica. A ver, repasémoslo, Freddy, antes de llegar al último. Enseña y conversa sobre el tema. Okay. Principalmente las partes privadas y públicas. Okay. Enséñale nunca a guardar un secreto.
Dele la confianza para decirle lo que quiera y cuando quiera. Enseña a decir que no con firmeza. A ver, ejemplifícanos eso. Es decir, el niño quiere algo, no quiere algo, sí o no. Por ejemplo, siempre estamos acostumbrados a venir un niño, viene el tío y decir, pero salúdelo. Dele un beso y todo. Sí, claro. El niño, no, mamá, no. Y cuando tú le estás obligando al niño que salude a alguien, ese niño no quiere, no necesariamente porque sea un niño falto de respeto. Ya. Quizá hay algo por detrás. Ok. Entonces, cada vez que tú le estás diciendo al niño, no, tienes que hacerlo igual, tienes que tener un contacto físico con esa persona que a ti no te gusta, le estás enseñando algo bastante complicado. Ok. Y no obliga al niño a dar besos a familiares. Es finalmente lo que decíamos recién. Finalmente, si está enseñándole a este niño por obligación a tener contacto físico con otra persona, wow, complicado eso. A veces uno como papá se complica con eso. Dice, ay, pero mi niño está narisco. No. Mi hijo tiene carácter, punto. Si no te quiere dar besos, no te da nomás. Se acabó. Me gusta eso que acabas de decir de no obligarlos. Sí, para nada. No obligar a nuestros niños. No, es que no obligarlos. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado. Qué buenos consejos. Me gustaría sí ir algo profundo en este tema. Es finalmente los modelos de crianza que tenemos. Que vivan crianza activas con sus niños, que estén cercanos a ellos. Porque finalmente cuando uno está cerca de los niños, no simplemente llega después del trabajo a sentarse a la televisión, sino que se sienta con ellos, tiene conversaciones, les da ese tiempo de poder abrirse. Compartir. Y eso es muy, pero muy importante. Súper interesante el tema, qué rico, yo estoy contento, muchachos. Bueno, ustedes todos somos solteros, no tienen hijos, pero los que tenemos hijos y los llevamos en el corazón, uy, qué bueno. Hoy estamos hablando con Freddy de la Fundación Bethesda, quien está con nosotros compartiéndonos y hablando de prevención de abuso sexual. Recuerde las redes sociales, vamos a una pausa y retornamos. Deje su mensaje en NCTV Oficial y le pido que usted pueda compartir. El programa de hoy día está muy bueno para poder compartirlo. Prevención en el abuso sexual infantil. De acá, de los estudios centrales de Nuevos Comienzos Televisión, Nuevas Mañanas, vamos a una pausa y continuamos conversando con Freddy y la Fundación Bethesda.